En el vídeo de hoy vamos a probar y utilizar parte de los materiales que me enviaron desde Glowland. Y además vengo con una sorpresa genial, un sorteo internacional. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Los materiales que vamos a utilizar para el vídeo de hoy son básicamente los troqueles que nos enviaron y los vamos a probar sobre diferentes materiales. Cartulinas con un diseño holográfico. Estas que estáis viendo con diferentes colores y tonos que me gustan un montón y que yo creo que se prestan genial por el brilli que tienen para hacer bisutería. Sí, es que el set que hemos visto al inicio es de troqueles y viene también con las fornituras especiales para hacer pendientes, pero ya veréis más adelante que también haremos colgantes. Y también vamos a utilizarla sobre diferentes tejidos, telas, polipiel, lo que se nos ocurra. Y vamos al lío. Una indicación sobre dónde encontrar este tipo de tejidos. Yo los compro generalmente en AliExpress, pero también los podéis encontrar en tiendas de tejidos, de telas, incluso en algún bazar. Y para el resto de materiales, como siempre, os la dejaré abajo en la cajita de información del vídeo. Ya sabéis que para utilizar este tipo de troqueles es necesario tener una máquina cortadora, tipo la que estáis viendo en pantalla. Yo me he adelantado, tengo ya todas las piezas que voy a utilizar cortadas tanto en las cartulinas como en las distintas telas, pero es muy sencillo y os lo explico para aquellas personas que no lo sabéis. Colocamos un metacrilato en la parte inferior, la tela, cartulina, papel, fieltro que vayamos a utilizar, el troquel boca abajo por encima, de nuevo otro metacrilato, pasamos la máquina y se hace la magia. Ya tenemos las piezas cortadas. ¿Qué ocurre si no tenéis esta máquina troqueladora? Bueno, podemos hacer los diferentes moldes en cartulina, traspasarlos a los materiales y cortar con una tijera. Yo creo que el tutorial de hoy nos sirve también si no tenéis estas piezas. Podéis buscar perfectamente diferentes moldes y formas que os gusten en internet y copiarlas y, por supuesto, tener cuidado de que las figuras nos queden exactas. Vamos a meternos en faena. Con las piezas más grandes que vienen en el blister podremos hacer colgantes, por ejemplo, o pendientes. Y con las pequeñas, pendientes, dijes o charms. Y vamos a ir poco a poco desgranando los modelos que han surgido en el tutorial de hoy. Lo primero que debemos hacer para montar nuestras piezas es cortar 2 de cada modelo, ya que por la parte de atrás de los materiales que estamos utilizando nuestro diseño es plano, o bien tiene fieltro o es una cartulina en color blanco, y los vamos a poner dobles. También ayudarán a que pesen un poquito más. Y para pegar estos materiales vamos a utilizar diferentes colas. Las piezas que hacemos en cartulina o papel holográfico las vamos a pegar con cola blanca. La polipiel, cuando la peguemos entre sí, 2 piezas iguales, utilizaremos silicona fría, también podemos utilizar silicona caliente, teniendo cuidado de no darle mucho volumen. Y cuando mezclamos diferentes materiales, como por ejemplo papel, cartulina y polipiel, pues también vamos a utilizar esa silicona fría. Montar las diferentes piezas para crear pendientes es muy sencillo y ya lo hemos visto en otros tutoriales. Y además, en este caso, todas las piezas que necesitamos vienen en el blister, la fornitura, estilo hippie y la argolla. Y es muy sencillo. Abrimos la argolla de manera lateral, la introducimos por las diferentes piezas, encajamos la fornitura y cerramos. Y ya tenemos un modelo montado. Los siguientes se montarán de la misma manera, salvo algunos que veremos con posterioridad que tienen otras entrepiezas. Pero básicamente es lo mismo. Y además por aquí en el canal ya disponéis de otros tutoriales donde me entretengo más en el montaje. Y os estaréis preguntando, ¿cómo protegemos los diferentes materiales? Bueno, pues en el tutorial de hoy os voy a dar 2 opciones, de las que se me ocurren, que existen muchas otras. Una muy básica, muy sencilla, que seguro que todos tenemos en casa: barniz o laca de uñas. Sí, para el papel o para la polipiel podemos utilizar laca de uñas.
Esto protegerá las cartulinas, los papeles, sobre todo de la humedad, también le dará dureza a las piezas y un poquito más de peso. Y en los siguientes modelos veremos otras opciones. Más opciones o modelos. En este caso he troquelado dos piezas en polipiel color beige y las he pegado entre sí. Y estáis viendo que a una de ellas le había dado color. ¿Con qué? Con rotuladores al alcohol de tinta permanente, unos de marca conocida, los Sharpies. El color de uno de los lados no me gusta, así que voy a optar por oscurecerlo un poco. Vamos a tener un modelo de pendiente bicolor. Y de nuevo, para proteger el color y las piezas vamos a utilizar laca de uñas transparente. En este modelo por ambos lados, aunque podríamos perfectamente dejar una de las caras de la pieza sin barnizar. La polipiel no se va a estropear y quedará en un tono más apagado, mate. Eso sí, tened en cuenta que las tintas al alcohol reaccionan un poquito con la laca de uñas, que generalmente lleva acetona, y disuelve un poquito el color que le acabamos de poner. Pero no importa, a mí me gusta el efecto. El troquel en forma de estrella no necesita nada y lo voy a dejar tal cual, sin proteger, sin barniz, sin nada. Simplemente a dos caras, un lado tornasolado y el otro polipiel mate. Siguiendo la misma línea, vamos a utilizar una laca de uñas con purpurina para dar color a una de las piezas. Previamente pintada en un tono malva, purpurina en color azulada y después se hace la magia. Protegemos con nuestra laca de uñas transparente. Por el otro lado hemos pegado una de las piezas troqueladas en cartulina irisada y ya tenemos otro modelo más para montar. ¿Quién dijo que en la bisutería no se puede experimentar e innovar? Bueno, pues vamos a mezclar técnicas. Sobre una base de polipiel vamos a hacer un pequeño transfer. Y entre los que tengo disponibles, de nuevo han salido elegidas unas pequeñas mariposas. Y es muy sencillo. Recortamos la pieza en pequeñito, la colocamos boca abajo sobre nuestra pieza, pulverizamos agua por encima, frotamos un poco y retiramos el papel. Y mirad de qué manera tan sencilla se ha transferido la imagen a la polipiel. Antes de continuar, debemos dejar secar. Y para proteger este modelo voy a utilizar resina de luz ultravioleta de la marca Resin Pro. Os dejaré también el enlace abajo en la cajita de información del vídeo junto con un descuento por si queréis o necesitáis realizar una compra. Para trabajar con este material no lo podemos hacer con luz de sol directa, así que estáis viendo un cambio en la imagen. Dejo caer una gota sobre la superficie, la extiendo con un palillo hasta llegar bien a los bordes y a continuación proyecto una luz ultravioleta de una lamparita y esta resina cura, polimeriza, cristaliza, dándole un brillo y un acabado a las piezas espectacular. Desde mi punto de vista, mucho más profesional que cualquier otro. Por supuesto, para rematar estas piezas también le daré resina a la parte inferior, a la que hemos realizado con papel o cartulina holográfica. Y en este caso yo también voy a montar unos pendientes, pero podrían ser perfectamente charms que coloquemos en una pulsera. Para el quinto o sexto modelo de este tutorial, que ya no llevo la cuenta, voy a cambiar el sistema, preparar las 4 piezas por separado y después juntarlas. Además, le vamos a añadir pequeñas piezas metálicas de las que se utilizan para decorar, por ejemplo, la manicura. Y para que queden sujetas a la polipiel voy a utilizar una gotita de cola blanca, porque después cuando le pongamos la resina, la capa va a ser protectora y ya la pieza va a quedar fija en el interior y no se va a mover. Y una de las cosas que he averiguado es que la tinta al alcohol no reacciona de ninguna manera con la resina UV y no cambia ni varía para nada el color que le ponemos a la polipiel. Terminadas las 4 piezas, las pego entre sí con silicona fría o el pegamento este fantástico llamado Block.
Y este modelo sí o sí va montado con fornituras doradas. Os decía al inicio que las piezas más grandes las íbamos a utilizar para crear colgantes. Y así va a ser. Con la hoja de Monstera vamos a hacer un bonito colgante. Sin grandes complicaciones he pintado unas manchas con rotuladores de tinta permanente. Y después en esta misma cara voy a aplicarle un par de capas de resina UV. Eso sí, no puede faltar el brilli en la bisutería. Así que se lo vamos a añadir en forma de purpurina espolvoreada por encima y cuando curemos la resina con la luz ultravioleta, esta se quedará pegada. Para este modelo en concreto, que he recortado con forma de rombo en polipiel brillante tornasolada en color rojo, voy a hacer de nuevo un transfer con un gatito, una silueta en color negro. De nuevo, resina y voilà, colgante realizado. Y el último colgante es el que forma parte del conjunto de estrellas, solo con la polipiel tornasolada. Y para montar estos colgantes podemos utilizar cualquier entrepieza o fornitura que tengamos en casa, bien en color cobrizo, en dorado, en plateado, lo que tengamos o dispongamos, o simplemente una argolla. Luego se trata de utilizar o colocar una cadena o cordón para poder usarlos. También podremos realizar modelos de papel o cartulina con resina por ambos lados. Y ahora vamos a ver todos y cada uno de ellos ya montados. Y esto es solo una pequeñísima muestra de todo lo que se puede llegar a hacer y realizar con este set de troqueles, un poco de imaginación, algo de creatividad, unos poquitos materiales añadidos y aquí tenéis un super tutorial con muchas opciones de bisutería para regalar o para vender y en este caso para sortear. Espero que os guste la idea. Y es que vamos camino de los 30.000 y he conseguido cosas que me resultaban muy difícil imaginar, pero que se han convertido en una realidad. Y todo gracias a vosotros, los seguidores, los que estáis al otro lado, que me regaláis comentarios fabulosos, likes, compartís en el canal, me mandáis trabajos que realizáis a partir de mis tutoriales. Y ya que las condiciones en los envíos internacionales son un poquito particulares, para no pasarme con el peso y que no haya ningún problema, parte del tutorial de hoy irá dentro de ese paquete que prepararé con cariño. Y en este sorteo no pueden faltar mis queridas servilletas. Os voy a mostrar parte del surtido que estoy preparando, pero que serán unas cuantas más. Y el set completo os lo mostraré en unos días por Instagram. ¿Y qué debemos hacer si estamos interesados en participar? Es muy sencillo. 3 únicos requisitos. Estar suscrito al canal. Recordad tener las suscripciones en abierto para poder comprobarlo una vez os haya tocado, dejar un bonito comentario en este vídeo diciendo que participas, darle al like o dedito arriba y en un par de semanas haré el sorteo y subiré la resolución al canal, seas de donde seas. Fácil, ¿no? Bueno, familia, me voy despidiendo. Os animo a participar y nos veremos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!